La tormenta había comenzado 3 días antes del amanecer, como si los cielos mismos quisieran advertir a los mortales de lo que estaba por venir. En el interior montañoso de la Nueva Granada, donde las cordilleras se abrazan con la selva y los caminos de tierra roja se convierten en ríos de lodo, una figura solitaria avanzaba tambaleándose bajo la furia del aguacero. Era una mujer de palidez fantasmal, con la piel blanca como la primera nevada en los páramos y el cabello del color de la luz de luna. Sus manos aferraban su vientre hinchado, protegiendo la vida que crecía dentro mientras el mundo exterior parecía empeñado en destruirla. Luna, pues ese era el único nombre que ella recordaba o deseaba recordar, había estado huyendo durante semanas. Detrás de ella, enterrados en la niebla de su memoria fragmentada, quedaban rostros que gritaban, manos que se extendían para atraparla, y el eco de cánticos en una lengua antigua que hacía vibrar su sangre con terror primordial. No sabía exactamente de qué huía, solo que debía seguir caminando, que detenerse significaba morir, y que su hijo, este ser que pateaba con fuerza sobrenatural dentro de ella, tenía un destino que la sobrepasaba. Cuando los portones de hierro forjado aparecieron entre la cortina de lluvia, Luna creyó que estaba alucinando. La hacienda San Martín surgía de la oscuridad como un leviatán de piedra y madera, con sus muros coloniales cubiertos de musgo y enredaderas que parecían serpientes petrificadas. Las ventanas eran cuencas vacías que observaban sin ver, y el camino de entrada estaba flanqueado por estatuas de santos decapitados, víctimas del tiempo y del abandono. Según las leyendas que se susurraban en las aldeas cercanas, nadie había vivido en San Martín durante más de 50 años. Algunos decían que la familia propietaria había sido maldecida por su crueldad con los esclavos indígenas. Otros juraban haber visto luces danzando en las ventanas durante las noches sin luna, y voces que llamaban nombres de personas muertas hacía décadas. Pero Luna no tenía el lujo de creer en supersticiones. Tenía frío, hambre, y las contracciones que habían comenzado esa mañana se hacían cada vez más frecuentes. Empujó los portones, que se dieron con un gemido metálico que resonó como un lamento, y se adentró en el patio principal. Los jardines que alguna vez debieron ser magníficos, ahora eran una jungla salvaje donde las rosas silvestres se enredaban con orquídeas fantasmales. Una fuente de piedra en el centro vertía agua de lluvia por la boca de un ángel de expresión agonizante. La puerta principal de la casona estaba entreabierta. Luna entró, y el olor a humedad, madera podrida y algo más, algo dulzón y putrefacto que no lograba identificar, la golpeó como una bofetada. El vestíbulo era vasto, con escaleras de mármol que subían hacia la oscuridad del segundo piso. Muebles cubiertos con sábanas blancas poblaban los salones como fantasmas en vigilia eterna. Y entonces lo vio, colgado en la pared principal, iluminado por un rayo que atravesó las nubes, un retrato al óleo de una mujer que podría haber sido su gemela. Doña Soledad de San Martín, decía la placa dorada en el marco. 1720-1748. La mujer del cuadro tenía la misma palidez sobrenatural de Luna, los mismos ojos de un gris tormentoso, y portaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que hacía juego con el collar de piedras preciosas en su garganta. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de Luna fue la expresión en el rostro pintado, un terror contenido, una súplica silenciosa, como si Soledad hubiera sabido, incluso en el momento de posar para el retrato, que su destino estaba sellado. Luna retrocedió, mareada, y su espalda chocó contra una mesa auxiliar. Un jarrón cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido reverberó por toda la casa, y durante un momento aterrador, Luna juró escuchar pasos apresurados en el piso superior, como si alguien o algo hubiera sido despertado. El silencio que siguió fue aún peor, un silencio denso, expectante, hambriento.
Las contracciones regresaron con fuerza redoblada. Luna se dejó caer sobre un diván cubierto de polvo, jadeando, aferrándose a su vientre. Y fue entonces cuando lo sintió, manos frías como el hielo, posándose sobre sus hombros desnudos. Se volvió con un grito ahogado, pero no había nadie, solo el aire gélido donde un momento antes había sentido el contacto inequívoco de dedos humanos. Miró sus propios hombros y el horror la invadió. Había marcas de manos impresas en su piel pálida, como quemaduras por congelación, perfectamente delineadas. «¿Quién está ahí?», susurró en la oscuridad creciente. «¿Qué quieren de mí?». El viento aullaba afuera, haciendo crujir las maderas antiguas de la casa. Pero entre los aullidos, Luna distinguió algo más, una voz, apenas un susurro llevado por corrientes de aire que no debían existir dentro de la casa. Luna Valentina Escobar de la Cruz, su nombre completo, el nombre que había borrado de su memoria, el nombre que jamás había revelado a nadie en sus meses de huida, el nombre que la conectaba con un pasado que prefería olvidar. Su corazón se detuvo. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Y mientras la conciencia la abandonaba, lo último que vio fue la pintura de Soledad, cuyos ojos pintados ahora parecían seguirla con una mezcla de compasión y advertencia. Cuando Luna despertó, la tormenta había amainado y los primeros rayos de un amanecer grisáceo se filtraban por las ventanas rotas. Se encontraba en una habitación del segundo piso, recostada en una cama con dosel cuyas cortinas de brocado estaban raídas por el tiempo. No recordaba haber subido las escaleras. Junto a la cama, sobre una mesita de noche tallada con motivos florales, alguien había dejado una palangana con agua limpia, un paño y, más inquietante aún, flores frescas de cayena que definitivamente no crecían dentro de la casa. Luna se incorporó con dificultad, su vientre protestando con cada movimiento. La habitación estaba amoblada con el lujo decadente de la nobleza colonial. Un armario de caoba con incrustaciones de nácar, un tocador con espejo ovalado cubierto por una tela negra, baúles de cuero con cerraduras oxidadas. Pero lo que capturó su atención fue el libro sobre el alféizar de la ventana. Un diario con tapas de cuero gastado, cerrado con un broche de plata en forma de serpiente emplumada. Quetzalcóatl, el dios mesoamericano que había viajado al sur con los conquistadores y sus historias. Con manos temblorosas, Luna abrió el diario. La primera página estaba fechada: 15 de marzo de 1748, Hacienda San Martín, Nueva Granada. La caligrafía era elegante pero apresurada en ciertos pasajes, como si la escritora hubiera temido ser descubierta. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perderte la próxima. Mi nombre es Soledad y escribo esto como testimonio de mi pecado y mi condena. Mi esposo, don Sebastián de San Martín, es un hombre de inmensa riqueza y crueldad infinita. Las esmeraldas que extrae de las minas han sido pagadas con la sangre de cientos de indígenas muisca, arrancados de sus tierras y condenados a morir en la oscuridad de las entrañas de la tierra. Yo lo sabía y callé, porque el silencio era el precio de mi supervivencia. Luna pasaba las páginas con creciente fascinación y horror. Soledad relataba la llegada a la hacienda de un grupo de trabajadores muisca, entre ellos un hombre llamado Yarumo, descrito como chamán y sanador. A pesar de las barreras del idioma y las diferencias sociales, Soledad y Yarumo habían comenzado una comunicación secreta. Primero a través de miradas, luego mediante dibujos y símbolos, finalmente con palabras susurradas en los rincones oscuros de la casa, mientras don Sebastián supervisaba sus minas. Yarumo me enseña cosas que la iglesia consideraría herejía. Me muestra que el mundo está vivo, que cada piedra y cada árbol tiene espíritu, que los antepasados caminan entre nosotros, y que el amor verdadero trasciende la carne y el tiempo.
He cometido adulterio, sí, pero por primera vez en mi vida he conocido la libertad. Las últimas entradas del diario eran frenéticas, manchadas con lo que parecía ser sangre antigua. Estoy embarazada. Sebastián lo sabe. No sé cómo, pero lo sabe. Ha torturado a Yarumo frente a mí. Le ha cortado. Dios mío, lo que le ha hecho. Y aún así, Yarumo no me maldijo. Con su último aliento, maldijo a Sebastián y a todos sus descendientes. Jamás conocerán paz hasta que la sangre robada renazca pura. No entiendo qué significa, pero siento en mi vientre que mis hijos, porque son gemelos, cargarán con el peso de 2 mundos. El diario terminaba abruptamente. Luna buscó más páginas, pero habían sido arrancadas. Miró por la ventana hacia los terrenos de la hacienda. A la distancia, entre los árboles, distinguió lo que parecían ser las ruinas de estructuras más antiguas, quizás los barracones donde habrían vivido los esclavos. Un ruido la sobresaltó. Provenía del pasillo, pasos arrastrados, lentos, deliberados. Luna contuvo la respiración. La puerta de la habitación se abrió lentamente, chirriando sobre bisagras que no habían sido engrasadas en décadas. Pero no había nadie al otro lado, solo el pasillo oscuro y el polvo danzando en los rayos de sol. Y entonces Luna sintió a su bebé moverse, no con las patadas normales de un feto, sino con algo más deliberado, más consciente. Su vientre se iluminó brevemente con un resplandor verdoso, como si su hijo hubiera tragado una esmeralda y la luz emanara desde dentro. El pánico la invadió. «¿Qué eres?», susurró a su propio vientre. «¿Qué me hicieron?». En respuesta, las flores de cayena sobre la mesita de noche se marchitaron instantáneamente, convirtiéndose en ceniza negra. El espejo del tocador, aún cubierto por la tela negra, comenzó a brillar desde atrás, como si alguien hubiera encendido una vela al otro lado del cristal. Y por toda la habitación, en las paredes, en el techo, en cada superficie, comenzaron a aparecer palabras escritas con una sustancia luminiscente. Ella vuelve, ella completa el círculo, ella liberará o condenará. Luna gritó, y su grito resonó por toda la hacienda San Martín, despertando ecos que habían dormido durante 50 años. En algún lugar de la casa, algo antiguo y hambriento abrió los ojos. El primer acto de la tragedia había comenzado, y ni Luna ni su hijo por nacer podrían escapar del guión que había sido escrito en sangre y fuego generaciones atrás. La maldición estaba despierta y reclamaba lo que le pertenecía. Los días se convirtieron en semanas, y Luna comenzó a comprender que la hacienda San Martín no era simplemente una casa abandonada, sino un organismo vivo que respiraba con los suspiros de los muertos. Cada noche escuchaba voces que recitaban oraciones en latín mezcladas con lenguas indígenas, lamentos que subían desde las profundidades de la tierra como si las minas mismas tuvieran gargantas. Y su hija, porque ahora sabía que era una niña, crecía dentro de ella con una rapidez que desafiaba toda lógica médica o divina. El parto llegó una noche sin luna, cuando el aire estaba tan cargado de electricidad que las velas se encendían solas y los espejos reflejaban cosas que no estaban en la habitación. Luna dio a luz sola, en el mismo cuarto donde Soledad había muerto, asistida únicamente por manos invisibles que sostenían sus piernas, que limpiaban su frente con paños fríos, que cortaban el cordón umbilical con una precisión escalofriante. Cuando la criatura finalmente emergió en un torrente de sangre y líquido amniótico que brillaba con destellos verdosos, Luna supo que había traído al mundo algo que excedía su comprensión. La niña no lloró. Simplemente abrió sus ojos, grandes, negros como pozos sin fondo, desproporcionados para su rostro diminuto, y observó a su madre con una inteligencia que ningún recién nacido debería poseer. Su piel era aún más pálida que la de Luna, casi translúcida,
con venas azuladas visibles como ríos en un mapa, y en su pecho, justo sobre el corazón, tenía una marca de nacimiento en forma de luna creciente del color del jade oscuro. «Amaru», susurró Luna, sin saber de dónde venía el nombre, solo que era correcto, que era inevitable. «Te llamarás Amaru». En ese momento, todas las ventanas de la hacienda se abrieron simultáneamente con un estruendo que resonó como cañones. Un viento helado recorrió cada pasillo, cada habitación, llevando consigo el olor a incienso y sangre oxidada. Y Luna escuchó, clara como el día, una voz masculina cargada de furia ancestral. «No, no permitiré que el ciclo se complete. Esa abominación morirá como debió morir hace 200 años». 2 días después, cuando Luna apenas comenzaba a recuperarse del trauma del parto, llegó el primer visitante vivo que había visto en semanas. Padre Ezequiel Montalvo era un hombre demacrado de unos 60 años, con ojos hundidos que ardían con fervor fanático y manos que temblaban constantemente, como si estuvieran en perpetua guerra consigo mismas. Vestía la sotana negra de la Compañía de Jesús, pero manchada de lodo y desgarrada en varios lugares, como si hubiera atravesado la selva a pie durante días. «Sé lo que llevas en tus brazos», declaró sin preámbulos, plantándose en el umbral de la hacienda con un crucifijo de plata en alto. «La niña de los ojos sin alma, la hija de la serpiente, el recipiente de la maldición. He rastreado las señales a través de 3 provincias. Los animales mueren donde ella ha pasado, las cosechas se pudren, los pozos se secan. Es el anticristo profetizado en los códices perdidos del padre Anchieta». Luna apretó a Amaru contra su pecho, retrocediendo hacia el interior de la casa. La niña, que parecía haber envejecido varios meses en solo 2 días, observaba al sacerdote con una calma perturbadora. «No sabe de qué habla. Es solo una bebé. Está enferma, asustado por sus propios fantasmas». «¿Fantasmas?». Padre Ezequiel rió, un sonido quebrado y sin humor. «Oh, hija, si supieras cuán literalmente cierto es eso. Esta casa respira con ellos, y tu hija es la llave que los liberará a todos, o los condenará para siempre». Antes de que Luna pudiera responder, un carruaje negro tirado por caballos igualmente oscuros apareció en el camino de entrada, atravesando la niebla matutina como un barco cortando las olas. De él descendió una mujer que Luna reconoció de inmediato, aunque habían pasado más de 15 años desde la última vez que la viera. Doña Catalina de San Martín, heredera legítima de la hacienda y la última descendiente viva de don Sebastián. Catalina tenía ahora 30 y tantos años, pero el tiempo y la amargura la habían envejecido prematuramente. Vestía de negro riguroso, con un velo de encaje que ocultaba parcialmente un rostro que alguna vez fue hermoso, pero ahora estaba marcado por líneas de sufrimiento autoinfligido. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, verdes como las esmeraldas que habían construido y destruido su familia, y llenos de una inteligencia cruel. «Luna Escobar», dijo Catalina, pronunciando cada sílaba como si fuera veneno. «¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿15 años? ¿16? Desde aquella noche en que envenenaste a mi padre con belladona mezclada en su vino de Oporto». El mundo se detuvo. Padre Ezequiel se volvió hacia Luna con una mezcla de horror y validación. Luna sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tu padre era un monstruo», logró articular. «Mató a mi hermano pequeño, a Joaquín, porque derramó agua en su camisa. Lo golpeó hasta matarlo y arrojó su cuerpo a los cerdos. Yo tenía 15 años y te vengaste», completó Catalina, subiendo los escalones con la gracia letal de una serpiente. «Lo entiendo, Luna. Créeme que lo entiendo. Mi padre era, efectivamente, un monstruo, pero eso no borra el hecho de que cometiste asesinato. Y yo, que te vi esa noche a través de la rendija de la puerta, guardé tu secreto durante todos estos años.
No te preguntaste nunca por qué nunca vinieron a buscarte. Luna retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del vestíbulo. Amaru comenzó a emitir un sonido extraño, no llanto, sino algo más parecido a un ronroneo profundo que hacía vibrar el aire. «¿Qué quieres?», susurró Luna. «Justicia», respondió Catalina simplemente. «O más bien, un intercambio. Esta hacienda me pertenece por derecho de sangre, y esa criatura que cargas, ella también me pertenece, de cierta forma. Entrégamela para purificación y exorcismo, y yo garantizaré que nunca seas juzgada por tu crimen. Niégate, y mañana habrá una orden de arresto esperándote en cada aldea entre aquí y Cartagena». Fue entonces cuando apareció el cuarto personaje de este acto trágico. Mateo Ruiz era un hombre de complexión robusta y piel cobriza que evidenciaba su herencia indígena, con cicatrices rituales en los brazos y el cabello largo recogido con una cinta de cuero. Sus ojos, sorprendentemente, eran del mismo verde esmeralda que los de Catalina, aunque su expresión no contenía la misma crueldad. «Hermana», dijo, y la palabra cayó como una bomba en medio del vestíbulo. «Esto ha ido demasiado lejos». Catalina se volvió hacia él con furia apenas contenida. «No me llames hermana, bastardo. El hecho de que compartas la mitad de mi sangre maldita no te da derecho a...» «Al contrario», la interrumpió Mateo con una calma que contrastaba con la tormenta emocional a su alrededor. «Me da todo el derecho. Fui criado por los Muisca después de que tu padre me abandonara como bebé en el bosque para que muriera. Ellos me enseñaron la lengua antigua, los rituales, las profecías, y sé exactamente qué es esa niña». Se volvió hacia Luna. «Se llama Amaru, ¿verdad? Serpiente celestial en lengua quechua, pero los Muisca tienen otro nombre para ella. Bachué renacida, la madre de la humanidad que regresa para completar el ciclo». Luna lo miró sin comprender. Mateo se acercó lentamente, con las manos abiertas en señal de paz. Hace 250 años, don Sebastián de San Martín hizo un pacto con fuerzas que no debió invocar. Masacró una aldea entera de Muisca para apoderarse de las tierras donde yacían las esmeraldas sagradas. Yarumo, el chamán, lo maldijo con su último aliento. Ningún San Martín conocería la paz hasta que la sangre robada renaciera pura. Tu hija Luna es esa sangre. Ella es la convergencia de dos linajes, el de los opresores y el de los oprimidos. «Mentiras», siseó Catalina. «Supersticiones de salvajes. Lo que esa criatura representa es el fin de mi familia y no lo permitiré». «Tu familia terminó hace generaciones», replicó Mateo. «Solo quedas tú, estéril por la misma maldición que intentas negar. Y Luna, a quien odias porque logró lo que tú nunca pudiste concebir». El rostro de Catalina se contrajo en una mueca de dolor tan profundo que por un momento pareció completamente humana, vulnerable, rota. Pero el momento pasó. «Padre Ezequiel», dijo con voz fría, «proceda con el exorcismo. Use la fuerza si es necesario». El sacerdote avanzó, pero antes de que pudiera alcanzar a Luna, Amaru, la bebé que no debería poder sostenerse sola, extendió una mano diminuta. Todos los objetos en el vestíbulo comenzaron a levitar: jarrones, retratos, candelabros, incluso los muebles más pesados. Y luego, con un gesto que parecía demasiado deliberado para ser inconsciente, la niña los lanzó contra Padre Ezequiel. El sacerdote cayó al suelo, sangrando por una herida en la frente, murmurando salmos en latín. Catalina retrocedió, su máscara de control finalmente resquebrajándose para revelar algo parecido al miedo. Y Mateo se arrodilló ante Luna y Amaru con una reverencia que atravesaba siglos. «Los ancianos me enviaron a protegerlas», dijo, «pero debo advertirte, Luna, lo que viene ahora será peor. Don Sebastián no está muerto. Su alma está atada a esta tierra por el mismo pacto que lo hizo rico,
y ahora que siente la presencia de Amaru, hará cualquier cosa para destruirla antes de que ella pueda romper las cadenas que lo mantienen aquí. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, la temperatura en el vestíbulo descendió bruscamente. El aliento de todos se volvió visible, y desde las profundidades de la hacienda, desde el sótano que Luna ni siquiera sabía que existía, surgió una voz que era muchas voces, masculina y femenina, joven y anciana, humana e inhumana. La niña es mía. Su sangre sellará el pacto por otros 200 años. Y tú, Luna Escobar, serás la sacerdotisa de su sacrificio. Las paredes comenzaron a sangrar. No metafóricamente, sino literalmente, hilos de sangre brotaban entre las grietas de la mampostería, corriendo hacia abajo hasta formar charcos en el suelo de mármol. El retrato de Soledad se hizo añicos espontáneamente, y entre los fragmentos de lienzo apareció algo imposible, una puerta que definitivamente no había estado allí antes, entreabierta, con una escalera que descendía hacia una oscuridad que parecía tener peso físico. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perderte la próxima. Catalina gritó y huyó de la casa. Padre Ezequiel, recuperándose trabajosamente, trazó signos de protección en el aire mientras retrocedía hacia la salida. Solo Mateo se mantuvo firme, colocándose entre Luna y la puerta misteriosa. Escúchame, dijo con urgencia. Esa puerta lleva a la cámara del pacto, el lugar donde Sebastián vendió su alma. Si desciendes, no hay garantía de que regreses. Pero si no lo haces, él vendrá a buscar a Amaru esta noche, cuando la luna esté en su punto más oscuro. Luna miró a su hija, que la observaba con esos ojos imposibles, y vio algo en ellos que le heló la sangre. Reconocimiento, como si Amaru hubiera estado esperando este momento desde antes de nacer, como si todo, su concepción, el viaje a la hacienda, el parto sobrenatural, hubiera sido parte de un plan tejido por manos que no eran humanas. No tengo opción, ¿verdad?, susurró Luna. Nunca la tuve. Siempre hay una opción, respondió Mateo. Pero algunas elecciones fueron hechas por nosotros hace tanto tiempo que sentimos que el destino es inevitable. No lo es. Podemos reescribir el final, pero primero debemos conocer toda la historia. Luna respiró profundo, besó la frente fría de Amaru y con Mateo a su lado, comenzó el descenso hacia la oscuridad. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo final, sellándolos dentro. Arriba, en la hacienda ahora vacía excepto por los espíritus, Catalina observaba desde su carruaje con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y en sus labios, tan bajo que ni siquiera ella misma estaba segura de haberlo pronunciado, susurró: «Perdóname, Luna, por lo que fuimos, por lo que podríamos haber sido». El segundo acto había comenzado, y con él, la cuenta regresiva hacia una revelación que destruiría todo lo que creían saber sobre amor, lealtad y el precio de la redención. La escalera descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra, cada peldaño tallado en piedra volcánica negra, con inscripciones que Luna no podía leer, pero que sentía vibrar contra su piel como si tuvieran pulso propio. Mateo llevaba una antorcha que proyectaba sombras danzantes en las paredes húmedas, y Amaru, imposiblemente despierta para una criatura de su edad, observaba todo con esa mirada antiquísima que hacía que Luna se preguntara si realmente era la madre o simplemente la portadora de algo mucho más antiguo que ella misma. «Las minas», explicó Mateo mientras descendían. Don Sebastián las construyó sobre un lugar sagrado de los Muisca, un templo dedicado a Bachué, donde se realizaban ceremonias de renacimiento. Cuando profanó el sitio y derramó sangre inocente sobre las piedras ceremoniales, algo se rompió en el tejido del mundo. El pacto que selló no fue con Dios ni con el diablo cristiano, sino con algo más primordial: las fuerzas que exigen equilibrio
que demandan que toda deuda de sangre sea pagada. Llegaron finalmente a una cámara que robó el aliento de Luna. Era vasta como una catedral subterránea, con el techo natural de la caverna elevándose hasta perderse en la oscuridad. Pero lo que dominaba el espacio era un pozo circular en el centro, de unos 10 metros de diámetro, lleno de un líquido luminiscente de color verde esmeralda que palpitaba con luz propia. Alrededor del pozo había esqueletos, cientos de ellos, dispuestos en círculos concéntricos como si fueran pétalos de una flor macabra. Algunos tenían grilletes oxidados, aún atados a sus muñecas y tobillos. Las almas que Sebastián sacrificó, susurró Mateo, nunca fueron liberadas. Siguen atadas aquí, alimentando el pacto con su sufrimiento eterno. Luna sintió náuseas. Pero antes de que pudiera procesar completamente el horror ante sus ojos, Amaru comenzó a brillar. La marca de luna creciente en su pecho emitía una luz azul pálida que se intensificaba con cada segundo, y del pozo de esmeraldas líquidas comenzó a elevarse una figura. Don Sebastián de San Martín no era un fantasma en el sentido tradicional. Era una presencia materializada a través de pura voluntad y malicia acumulada durante siglos. Vestía las ropas de un hidalgo del siglo XVIII, pero estaban manchadas de verde y negro, como si hubiera sido sumergido en el mismo pozo de esmeraldas. Su rostro era una máscara de arrogancia aristocrática, con ojos que ardían con fuego fantasmal. «Así que finalmente has traído la ofrenda», dijo, y su voz resonaba en múltiples frecuencias, como si muchos muertos hablaran a través de él. La niña de sangre pura, la última pieza del rompecabezas que me mantendrá anclado a este plano por otros 200 años. Qué bondadosa eres, Luna Escobar, entregando a tu propia hija para mi eternidad. No he entregado nada, respondió Luna sorprendida por la firmeza en su propia voz. He venido a terminar lo que usted comenzó, a romper el ciclo. Don Sebastián rió, un sonido como cristales rompiéndose. Romper el ciclo. Ingenua. El ciclo no puede romperse, solo puede repetirse. Soledad lo intentó. Yarumo lo intentó. Ambos fracasaron y murieron con agonía exquisita. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente? Porque ella no está sola. La voz provenía de la entrada de la cámara. Catalina había descendido detrás de ellos y no venía sola. Traía a padre Ezequiel, pero el sacerdote se veía diferente. Sus ojos estaban vidriosos, su boca se movía formando palabras que no pronunciaba, y su cuerpo se movía con la rigidez de una marioneta. Luna comprendió con horror que don Sebastián ya había comenzado a poseerlo, usando al sacerdote como ancla al mundo físico. «Oh, mi querida tataranieta», dijo Sebastián a través de los labios de Ezequiel. «Siempre supiste que terminarías aquí. La esterilidad que te maldijo desde la adolescencia no fue accidente. Fue mi regalo, asegurándome de que la línea de sangre directa terminara contigo, mientras que la línea bastarda», miró a Mateo con desprecio, «quedara libre para traer la pieza final del rompecabezas». Catalina tembló, pero dio un paso adelante. Sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que las uñas se clavaban en sus palmas hasta sangrar. «Toda mi vida he cargado tu maldición. Toda mi vida he odiado a Luna por tener lo que yo no podía. Pero aquí, frente a este pozo del infierno, finalmente comprendo la verdad. Tú eres el enemigo, no ella. Nunca fue ella». «¡Qué revelación tan conmovedora!», se burló Sebastián, pero demasiado tarde y completamente inútil. Con un gesto hizo que el cuerpo de Ezequiel se moviera a velocidad antinatural hacia Luna. Mateo se interpuso, pero fue arrojado contra la pared de la caverna con fuerza sobrenatural. Luna retrocedió hacia el borde del pozo, apretando a Amaru contra su pecho. La niña no lloraba, no temblaba. Simplemente observaba a su ancestro monstruoso con una calma que trascendía su edad física. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Amaru
habló. No con balbuceos infantiles, sino con voz clara y antigua, en un idioma que era mitad español, mitad chibcha, la lengua perdida de los muisca. Suficiente. El ciclo termina ahora. No con muerte, sino con transformación. La luz azul de su marca se expandió, llenando toda la cámara. Y en esa luz, Luna vio visiones, soledad, dando a luz gemelos en esa misma cámara mientras Sebastián preparaba el sacrificio. Yarumo, castrado y torturado, usando sus últimas fuerzas para pronunciar la maldición que atravesaría generaciones. Los cientos de esclavos muriendo en las minas, sus almas atrapadas como combustible para la ambición de un hombre. Y algo más. Vio el plan completo, el rito de la fusión. Susurró, comprendiendo. Mateo me lo mencionó en el camino. 3 almas de sangre compartillado, unidas voluntariamente, pueden reescribir el pacto desde su raíz. No, gritó Sebastián, y por primera vez había genuino miedo en su voz. Ese ritual es un mito, una fantasía de chamanes desesperados. Requeriría un sacrificio total, la aniquilación completa de las 3 identidades individuales. Ninguno de ustedes tiene ese coraje. Catalina se adelantó, lágrimas corriendo por su rostro. Yo sí, he vivido tantos años en la oscuridad, tan envenenada por el odio, que la idea de dejar de existir no me asusta, me libera. Miró a Luna directamente por primera vez, con algo que no era hostilidad. En otra vida, en otro mundo, podríamos haber sido hermanas de verdad. Déjame hacer esto, déjame ser parte de algo bueno antes del final. Luna sintió lágrimas quemar sus propios ojos. Amaru extendió una mano diminuta hacia Catalina, quien la tomó con reverencia. Y Luna, comprendiendo que no había otra forma, completó el círculo. Si hacemos esto, dijo Luna, ¿qué sucederá con ella? ¿Con Amaru? Mateo, recuperándose del golpe, se arrastró hacia ellas. Los ancianos predijeron esto. Dijeron que de 3 se haría una alma nueva, sin memoria del dolor pasado, pero con la esencia del amor que las 3 compartieron. Será tu hija, Luna, pero también será Catalina redimida y Amaru liberada de ser el recipiente de la profecía. Será simplemente una niña. Sebastián, comprendiendo que estaba perdiendo el control, lanzó un ataque final. El cuerpo de Ezequiel corrió hacia ellas con un cuchillo de obsidiana en alto. Pero Yarumo, su espíritu finalmente liberado por la voluntad combinada de las 3 mujeres, se manifestó, interceptando a su antiguo torturador en un choque de energías espectrales que iluminó la caverna como un relámpago. «Ve», gritó el espíritu de Yarumo, «completen el ritual. Yo retendré al monstruo». Luna, Catalina y Amaru se tomaron de las manos sobre el pozo de esmeraldas. Mateo comenzó a cantar en la lengua antigua, palabras que resonaban con poder primordial. El líquido del pozo comenzó a agitarse, formando un vórtice que subía hacia ellas. Los esqueletos alrededor del perímetro comenzaron a brillar, sus almas finalmente sintiendo la posibilidad de liberación después de siglos de esclavitud. «Yo, Luna Valentina Escobar de la Cruz», dijo Luna, sintiendo las palabras formarse en su boca como si fueran escritas por manos invisibles. «Ofrezco mi identidad para romper el ciclo de sangre. Que mi amor de madre sea la semilla de la transformación. Yo, Catalina Inmaculada de San Martín», continuó Catalina, su voz quebrándose pero firme, «ofrezco mi linaje maldito para cerrar la herida ancestral. Que mi arrepentimiento sea el bálsamo de generaciones». Y Amaru, con voz que contenía ecos de todas las madres y todas las hijas que habían existido y existirían: «Yo, Amaru Bachué, recipiente y custodia, ofrezco mi destino prescrito para que nazca uno nuevo, que mi potencial no realizado sea el lienzo en blanco de la esperanza». La luz se volvió cegadora. Mateo tuvo que apartar la mirada. El vórtice de esmeraldas líquidas
envolvió a las tres figuras, y por un momento que pareció extenderse por la eternidad, Luna sintió su ser disolverse, mezclarse con Catalina y Amaru, todas sus memorias, dolores, alegrías y esperanzas, fundiéndose en un todo coherente que era simultáneamente todas ellas y ninguna. Sebastián, sintiendo su anclaje al mundo material disolverse, lanzó un aullido de furia que hizo temblar la montaña misma. Yarumo, con la fuerza de todas las almas liberadas, lo arrastró hacia el pozo. El espíritu del hidalgo se retorció, tratando de aferrarse a la existencia física, pero era inútil. El pacto había sido roto. Su deuda finalmente había vencido. ¡No! ¡200 años más! ¡Me lo prometieron! Las promesas hechas en sangre robada, dijo Yarumo con voz serena, nunca fueron válidas. Vuelve al vacío, Sebastián. Enfrenta lo que has evadido durante tanto tiempo. Con un último grito que fue más lamento que furia, don Sebastián de San Martín fue arrastrado al pozo de esmeraldas, que se solidificó instantáneamente, sellándolo en su interior. Las paredes de la caverna comenzaron a desmoronarse. El cuerpo de padre Ezequiel cayó al suelo, liberado finalmente, respirando pesadamente pero vivo. Mateo lo cargó y corrió hacia la escalera. Cuando miró atrás, el pozo había desaparecido, reemplazado por tierra sólida. Y en el centro de ese espacio, acurrucada y dormida, había una niña pequeña de piel albina y cabello blanco como nieve. Respiraba tranquilamente, con una expresión de paz absoluta en su rostro. No había marca de luna en su pecho. No había luz sobrenatural emanando de ella. Era simplemente una niña. Mateo la envolvió en su poncho y subió las escaleras con el peso precioso en sus brazos. Cuando emergió de la hacienda, el amanecer estaba rompiendo sobre las montañas, pintando el cielo con rosas y dorados. La hacienda San Martín, durante tanto tiempo un monumento a la codicia y el sufrimiento, comenzó a desmoronarse, no con violencia, sino con suavidad, como si simplemente se cansara de existir. En las semanas siguientes, los ancianos Muisca vinieron a reclamar la tierra. Realizaron ceremonias de purificación que duraron días. Y cuando terminaron, donde antes había estado la hacienda maldita, ahora crecía un jardín exuberante de flores blancas, rojas y doradas, los colores de Luna, Catalina y Amaru, entrelazados eternamente en la tierra renovada. La niña, a quien los ancianos nombraron Luz Marina después de mucha deliberación, fue criada por Mateo y la comunidad. Creció saludable y feliz, sin conocimiento de las vidas que se habían sacrificado para que ella existiera. A veces, en sus sueños, veía 3 mujeres que la observaban con amor infinito, pero al despertar solo recordaba la sensación de ser profundamente amada. Cuando Luz cumplió 13 años, Mateo finalmente le mostró el diario de Soledad y le contó la historia completa. Ella lloró por las mujeres que había sido sin saberlo, por el sacrificio que había requerido su existencia, pero no con tristeza paralizante, sino con gratitud reverente. Ellas me dieron la libertad de elegir quién ser, dijo Luz, observando las ruinas ahora cubiertas de vida. No estoy atada a ninguna profecía, ninguna maldición, ninguna deuda ancestral. Soy simplemente yo, y elegiré honrar su sacrificio viviendo plenamente. Plantó un árbol de ceiba en el centro del jardín, sobre el lugar exacto donde alguna vez había estado el pozo de esmeraldas. Y mientras sus manos tocaban la tierra sintió algo, un pulso, débil pero innegable, de 3 presencias que ya no eran individuales pero tampoco estaban completamente desaparecidas. Existían en el espacio entre la memoria y el olvido, entre la muerte y el renacimiento, observando y protegiendo. Esa noche, bajo las estrellas, Luz escribió en su propio diario: «Me llamo Luz Marina, y soy la hija de 3 madres que amaron tanto que dejaron de existir para que yo pudiera comenzar.
No comprendo completamente lo que eso significa, pero sé esto: algunas maldiciones solo se rompen con amor, y algunas bendiciones nacen de las cenizas del dolor más profundo. Viviré por ellas, amaré por ellas, y cuando llegue mi momento de partir, espero encontrarlas esperándome, juntas al fin, en paz. El viento susurró entre las hojas del árbol de ceiba, llevando consigo un aroma a flores blancas, esmeraldas y libertad. Y si alguien hubiera estado escuchando con suficiente atención, habría oído 3 voces femeninas, fundidas en una armonía imposible, cantando una canción de cuna en un idioma que era mitad español, mitad chibcha, mitad algo completamente nuevo. La maldición de la Hacienda San Martín había terminado. El ciclo de sangre había sido roto, y en su lugar florecía algo que ningún pacto oscuro podía prever, ni ninguna profecía podía contener: la simple y extraordinaria posibilidad del perdón. 10 años después, el mercado de Bogotá bullía con vida aquella mañana de mayo. Entre los puestos de frutas tropicales y textiles de colores vibrantes, una joven de 23 años caminaba con la gracia serena de quien ha conocido tanto la oscuridad como la luz y ha elegido conscientemente la segunda. Luz Marina llevaba el cabello blanco recogido en una trenza adornada con cintas rojas y doradas, y sus ojos, de un gris tormentoso que a veces parecía contener siglos, observaban el mundo con una mezcla de sabiduría antigua y curiosidad juvenil. Llevaba consigo un portafolio de cuero gastado repleto de bocetos. Se había convertido en pintora, especializándose en retratos de mujeres indígenas y mestizas, capturando en cada rostro una historia de resistencia y belleza. Sus obras comenzaban a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de la Nueva Granada, aunque ella rechazaba sistemáticamente las ofertas de mecenas aristocráticos que querían llevarla a España. «Mi lugar está aquí», decía siempre, «con mi gente». Mateo, ahora encanecido pero aún fuerte, la esperaba en la plaza principal con noticias. Había viajado desde las tierras donde alguna vez estuvo la Hacienda San Martín, ahora un próspero asentamiento mixto donde españoles, criollos e indígenas convivían en armonía poco común para la época. «Luz», dijo, entregándole un paquete envuelto en tela de algodón. «Apareció esto, enterrado donde plantaste la ceiba. Los ancianos dicen que la tierra misma lo devolvió». Luz desenvolvió el paquete con manos temblorosas. Dentro había 3 objetos: un collar de esmeraldas que había pertenecido a Soledad, un amuleto muisca de jade que fue de Yarumo, y un pequeño retrato al óleo de una mujer albina embarazada que solo podía ser Luna. En el reverso del retrato, con caligrafía que parecía escrita por 3 manos diferentes, había una inscripción: «Para nuestra hija del futuro. Viviste la vida que no pudimos vivir. Amaste con el corazón que construimos juntas. No nos llores, celebra. Somos la tierra bajo tus pies, el viento en tu cabello, la luz que guía tu pincel. Nunca estuviste sola, nunca lo estarás. Con amor eterno, las que fueron 3 y ahora son una contigo». Luz presionó el retrato contra su pecho, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. A su alrededor, el mercado continuaba su bullicio indiferente, pero en ese momento ella existía en un espacio liminal donde pasado y presente se tocaban suavemente. «¿Estás bien?», preguntó Mateo con preocupación. Luz asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Más que bien, tío, estoy completa». Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado tantos horrores y milagros, Luz Marina añadió una última entrada al diario que había mantenido durante años. «Hoy comprendí que nunca fui huérfana. Tengo 3 madres que viven en cada decisión que tomo, en cada trazo que pinto, en cada acto de bondad que ofrezco al mundo». La maldición de San Martín no fue rota con violencia, sino transformada con amor en la bendición más grande: la libertad de ser simplemente humana,
con todas sus imperfecciones y todo su potencial infinito. Esta es mi promesa. Viviré tan plenamente que mi vida sea el monumento que ellas merecen, no de piedra y dolor, sino de alegría y esperanza renovada. Que así sea. Neil cerró el diario, apagó la vela y durmió profundamente, arrullada por una canción de cuna que cantaban 3 voces en perfecta armonía, provenientes de ningún lugar y de todas partes a la vez. El ciclo estaba completo, la luz había vencido, y el amor, como siempre, había tenido la última palabra. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perderte la próxima.